La intención del proyecto es pues favorecer en los sentidos que dije a todos los alumnos, a las alumnas, pero también de incrementar la cobertura. Esto es algo también muy importante. Consideramos que el alumno en esencia se ve beneficiado en términos del desarrollo de su inteligencia por toda esta serie de cuestiones que están alrededor de la enseñanza semipresencial, como la cultura, el conocimiento, la capacidad. Ellos van a poder en un momento dado tener una capacidad económica, no necesariamente todos, pero sí todos se van a ver beneficiados por la cultura. Van a tener conocimiento, van a tener habilidades de pensamiento y van a haber cultivado algunas tareas, algunas actividades de interacción social. Entonces, estamos hablando de que los alumnos van a ser más inteligentes, mucho más inteligentes con base en este acceso a la educación superior, ¿no? Esto es lo que yo creo que podemos desde las universidades, desde las instituciones de educación superior, fomentar en el alumnado, ¿no? En la población. Tenemos 38.4, 39, vamos a ponerle por ciento de cobertura en este momento. Si logramos impactar en más medida, y yo creo que la contingencia pues, nos va a ayudar en ese sentido, ¿no? Tengo también que hablar de que el Internet es un derecho humano y esto me parece que es muy importante. En otro momento también abanderaré esta idea, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peñalosa. A continuación, le daremos la palabra al doctor Raúl Ávila Ortiz, quien en representación del magistrado Felipe Fuentes Barrera nos hablará sobre los derechos políticos y la justicia electoral en el entorno digital. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimada doctora y magistrada Mariana Moranchel, por su moderación. Muchos saludos tanto al señor rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana como a las distinguidas magistradas que nos acompañan en esta conferencia virtual. Vuelvo a transmitir un saludo y una disculpa del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera, por su ausencia en esta ocasión. Y me voy a permitir en esta primera intervención remarcar el ABC de la naturaleza y la relación entre los derechos políticos, la justicia electoral, el entorno digital o los medios digitales. Haré algunas reflexiones en un segundo momento, ¿verdad?, que tenemos preparada en torno a la educación, la transparencia, el enfoque de género en el ámbito judicial electoral, que es la competencia que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, haciendo eco de lo que mencionaba al final de su intervención el doctor Eduardo Peñalosa, nosotros partimos de la premisa de que los derechos políticos son derechos humanos fundamentales. Es importante subrayar esta característica, no solo porque estén reconocidos en el artículo 1 de la Constitución, como bien se decía al inicio, muy bien la moderadora magistrada Moranchel nos recordaba los 9 años de la reforma en derechos humanos de junio del 2011, sino porque, bueno, aparte de que forman o integran el llamado bloque, ¿verdad?, de constitucionalidad y que están en los convenios internacionales, los derechos políticos desde la Declaración Universal de 1948, los pactos internacionales de 1966 o la Convención Americana, diríamos que hay que recordar, además de eso, que los derechos humanos representan un parámetro jurídico mínimo y un principio ético máximo para asegurar una vida digna que facilite a las personas el libre desarrollo de su personalidad, así como una convivencia social pacífica, justa, en el entendido de que si se desequilibran la relación entre derechos individuales y derechos sociales, pues se produce lo contrario, se produce una convivencia social
no precisamente pacífica y desde luego injusta. Así que es importante subrayar que se trata de derechos que no están disponibles, no para el mercado, no para el Estado, son imprescriptibles, son inalienables, son diferentes los derechos fundamentales a los derechos patrimoniales, que sí se pueden vender, comprar, ser objeto de transacciones, no así los derechos fundamentales. Nosotros creemos que los derechos políticos forman parte de esa naturaleza, de esa índole, y es muy importante decir que estamos ingresando en una época en que el derecho al Internet y a la sociedad de la información y el conocimiento, como lo apunta desde 2014 nuestra Constitución Federal en el artículo 6º, segunda parte del artículo 6º, está convirtiéndose en un derecho humano que podría pasar, si no a ser fundamental, sí de carácter constitucional muy relevante. Es decir, ahí habría que tener esa discusión en algún momento, pero creemos que estamos en ese umbral, ¿verdad? Es decir, porque incluso pues hay una estrategia nacional para tal efecto, para conectar a las personas que tengan acceso universal a Internet de manera progresiva. Esto es un derecho que ya está en la Constitución en México. Bien, entonces, podemos decir que los derechos humanos, como nos lo advirtió Norberto Bobbio desde finales de los 90, han pasado por un proceso de positivización, se han generalizado, se han especializado, se han internacionalizado y ahora se han diferenciado en los últimos tiempos comunidades y grupos específicos desaventajados, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas y comunidades indígenas con discapacidad, migrantes, han recibido por parte del derecho internacional y de los derechos nacionales una atención especial. Ya Luigi Ferrajoli también, en Derechos y Garantías, la ley del más débil, o en su Principia Juris, Teoría del Derecho y la Democracia, pues han advertido que se trata de una época en que el Estado se dedica fundamentalmente o debe dedicarse a compensar los derechos sobre los que reina el desequilibrio por el modo de producción y las relaciones sociales y políticas prevalecientes. Entonces, advertir también que en materia de justicia electoral, voy a compactar, el entorno digital está avanzando. Nosotros entendemos la justicia electoral como el conjunto de los medios de impugnación que permiten resolver conflictos que emergen de las elecciones. Y pues debo adelantar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como el Poder Judicial Federal en general, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, con motivo de la pandemia y la emergencia en la que todavía estamos inmersos, pues han avanzado. El tribunal ha emitido y aprobado un acuerdo, el Tribunal Electoral, a efecto de poner en marcha el juicio en línea. Entonces, aquí dejo mi primera intervención. Más adelante podré detallar un poco más. Muchas gracias otra vez por su invitación. Muchas gracias al doctor Ávila. A continuación, cedemos la palabra a la maestra Adriana Leticia Campuzano Gallegos, quien conversará con nosotros el tema del derecho humano de acceso a la justicia a través de los medios digitales. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, por supuesto, a las instituciones convocantes, particularmente a la magistrada Mariana Moranchel, que tuvo a bien invitarme para estar el día de hoy con ustedes. Es un honor compartir este espacio con todos ustedes. A mí me toca platicar sobre el acceso a la justicia y los medios digitales. Comenzaría por decir que, naturalmente, el derecho de acceso a la justicia como una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva supone la posibilidad de las personas de acudir no solo de manera formal, sino de manera real a los tribunales para someter a su decisión una controversia, lo cual implica desde el momento en que se tiene el primer contacto con los tribunales hasta que se dicta la sentencia correspondiente y se ejecuta, en donde se materializa o se hace realidad la justicia. Desde este punto de vista, creo que no podemos dejar de mirar que este derecho se ejerce en cierto contexto y siempre está vinculado
con la situación que guarda la persona en ese contexto. Empezaría por decir, por supuesto, que podemos hablar del contexto económico, ¿no? Y ahí tendríamos que pensar si tiene recursos o no para sufragar el juicio y contratar a un abogado, el contexto geográfico, si está en posibilidad de contactar a los servidores de servicios jurídicos y a los tribunales o no lo está. Desde el punto de vista social, no se diga, aquí se abordará un poco más tarde los temas de género y de grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero también hay otros factores como la confianza en las instituciones, la confianza en las experiencias que se han tenido previamente o no y sus contactos con el Estado y con la justicia, pero que dentro de este contexto hoy tendríamos que agregar el contexto tecnológico. En cuanto hoy la posibilidad de tener acceso a medios digitales puede ser o no relevante para tener de hacer efectivo este derecho de acceso a la justicia. De modo que los contextos funcionan como facilitadores o como barreras para el acceso a la justicia. También quisiera yo considerar que cuando hablamos de este fenómeno tendríamos que mirarlo desde una dimensión que yo llamaría procedimental, es decir, quiénes son los sujetos y cuáles son las formas a través de los cuales se desarrolla. Y en los sujetos, por supuesto, vemos a los tribunales, por un lado, pero también vemos a los prestadores de servicios jurídicos, que son los enlaces de los usuarios, de los justiciables con los tribunales. Y desde una dimensión sustantiva, me referiría yo a la calidad de la justicia, quiere decir a las capacidades reales que tienen los tribunales y los operadores de servicios jurídicos para llevar un asunto y obtener su efectiva solución ante los tribunales. Y finalmente, como digamos, como tema contextual, me referiría yo a un evento adicional que es la sustitución de los tribunales por otros mecanismos de solución de controversias, que es un fenómeno que últimamente ha tomado gran importancia en las organizaciones sociales. Con estas ideas quisiera yo comenzar con tres ideas básicas que son a las que me voy a referir durante esta charla. La primera es que en las últimas décadas, en todo el mundo, pero también en nuestro país, los tribunales han hecho ejercicios muy importantes para usar e incorporar las nuevas tecnologías en su funcionamiento. Desde el 2002, 2003, en México ya algunos tribunales han tenido experiencias con la tecnología y hoy, más tarde platicaremos un poco de eso, ya tenemos muchos avances en ese sentido. Sin embargo, los tribunales han dejado de mirar a aquellos grupos de la población que no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Es decir, han creído que por hacer estas inversiones en tecnología están haciendo lo necesario para acercar la justicia a los ciudadanos, cuando esto no es cierto si consideramos las estadísticas de las que también hablaremos un poco más tarde, que nos refieren cuánta población tiene efectivamente acceso a las nuevas tecnologías. La segunda idea central es que los prestadores de servicios jurídicos, quiere decir los abogados y todo el grupo de especialistas que participan en los procesos, no se han modernizado. Parecería que no se han dado cuenta que las nuevas tecnologías están entrando a todas las realidades que van a transformar en un corto plazo la manera en que se prestan los servicios profesionales, y entonces estos estos prestadores de servicios jurídicos no se han capacitado y no se han enterado de los cambios que hay que hacer para ofrecer hoy los servicios de otra manera. Y los medios digitales son un vehículo importante para hacerlo. Y tiene que ver, por supuesto, con su formación académica, porque estos abogados que están saliendo de las escuelas, muchos de ellos no tienen idea de los cambios que se están generando en el mundo gracias a la tecnología aplicada al derecho. Y la tercera idea central que quisiera yo plantear es que no solo los abogados que prestan servicios independientes, sino incluso los operadores judiciales en general, me refiero a los que trabajamos en tribunales, y también a los académicos y a los investigadores, parece que tampoco se han enterado de los cambios que para el derecho significa la nueva tecnología. Quiere decir cómo las relaciones humanas se transforman, la comunicación se realiza en otros términos, y cómo la tecnología incide en fenómenos jurídicos a tal punto que hoy no podemos desconocer lo que pasa en el mundo gracias a las tecnologías y las violaciones que estas tecnologías pueden generar en los derechos humanos. Quiere decir que es posible que hoy alguien lleve un litigio a tribunales y que el abogado que prepare el asunto no tenga conocimiento
de la materia que va a llevar a los tribunales, porque tiene que ver con las nuevas tecnologías. Imaginen un contrato inteligente o blockchain o monedas virtuales y los tribunales tampoco seamos capaces de resolverlos, porque no tenemos el entrenamiento y la capacitación necesaria para hacerlo. Estas son las 3 ideas fundamentales sobre las que charlaré un poco más tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Bueno, ahora le damos la palabra a la magistrada Julia María del Carmen García González con el tema La justicia digital con perspectiva de género. Gracias. Pues desde luego lo primero es sumarme a los agradecimientos. Es de verdad un honor estar en compañía de todas y todos ustedes el día de hoy. A mí me toca precisamente abordar la perspectiva de género en esta problemática, en este gran desafío. Y lo primero que quisiera decir, y aun cuando pareciera una obviedad, creo que es importantísimo seguirlo recalcando, pues es tener presente que el tema de género sigue siendo una categoría sospechosa en la medida en que tradicionalmente al interior de la sociedad hemos estado acostumbrados o hemos sido educados de forma tal que hemos generado distinciones, relaciones asimétricas, desigualdades que históricamente han estado ahí. Razón por la cual es indispensable que el Estado tome las medidas adecuadas para que esto no continúe. Hemos atestiguado en los últimos meses todo un clamor social que ha salido incluso a las calles por parte de las mujeres, especialmente y de manera muy solidaria, de las más jóvenes, tratando de visibilizar todos estos contextos de violencia, de discriminación, de desigualdad. Esto me parece que amerita entonces una reacción seria, contundente, eficaz por parte del Estado. Si las cosas ya estaban así, digamos desde antes, ahora con el tema de la pandemia, del confinamiento, pues la realidad nos ha rebasado porque estamos detectando que todas esas mujeres que se dolían de estas múltiples violencias que las atraviesan, pues además muchas de ellas están encerradas con los agresores, están confinadas con ellos o no tienen acceso a las pensiones o siguen siendo acosadas o siguen siendo violentadas por diversos medios. De ahí que en los espacios jurisdiccionales, pues desde luego es importantísimo tomar las medidas adecuadas. Ya lo decía la magistrada Adriana, el tema del artículo 17 constitucional, los derechos fundamentales que de ahí derivan, requieren del Estado un gran compromiso. Y entonces ese compromiso se tiene que materializar precisamente en todas esas medidas que atiendan a las particularidades que el género requiere. Ya decía yo que es una categoría sospechosa. ¿Por qué? Porque tradicionalmente ha estado ahí, porque es un grupo que tradicionalmente ha estado en desventaja y entonces amerita medidas reforzadas por parte del Estado. Quiero compartirles en esta primera intervención que sabiendo de todo este panorama, sabiendo de esta realidad que atraviesa sobre todo a las mujeres, y aquí haría un paréntesis mínimo para hacer énfasis en que los temas de género no solo se refieren a las mujeres, también involucran las masculinidades, cómo entendemos, cómo reflexionamos, cómo crecemos desde nuevas masculinidades. De forma que el Estado tendría que dar una atención integral a este tema de género, atendiendo no solo a las mujeres, sino también el tema de las masculinidades, cómo construirlas a partir de nuevos paradigmas, a partir de convivencias corresponsables, más sanas, todo ello. Entonces, bueno, me regreso al ámbito jurisdiccional para compartirles que por parte del capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, se hizo un esfuerzo importante hace relativamente poco, ya declarada la pandemia, con el propósito de determinar y de clarificar cómo es que están actuando los tribunales frente a problemáticas concretas de género. Y entonces, problemáticas concretas de género, aludiré desde luego a las órdenes de protección o de restricción para aquellas mujeres que están siendo violentadas, a los temas de pensiones alimenticias de los hijos o las hijas menores de edad o con determinadas características, a precisamente cómo generar la convivencia entre padres que están separados. Y bueno, pues si me lo permiten, terminando la charla, voy a
compartir nuevamente, porque ya lo habíamos hecho, este trabajo que se hizo de manera conjunta, liderado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, donde se hizo esta labor de investigar qué estaban ofreciendo los tribunales, cómo es que están trabajando en relación con estos temas de género. Sepan que me parece un gran avance el advertir que muchos tribunales ya detectan y ya toman medidas concretas y específicas para los temas de violencia, para atender concretamente los temas de violencia de género, las pensiones, es decir, se visibilizan estos espacios como ámbitos urgentes donde es indispensable que la labor jurisdiccional siga realizándose. Sabemos que la labor jurisdiccional está considerada como una actividad esencial dentro del catálogo que nos han emitido las autoridades administrativas correspondientes. Este catálogo, que incluye, insisto, a la Administración de Justicia, desde luego atiende entonces a estas problemáticas. Subrayo esta sensibilidad porque así como hay tribunales que están apostando de manera fuerte y decidida por atender precisamente a las mujeres o a los hombres también, insisto, no es un tema solo de mujeres, en estos temas de violencias que viven, pues hay otros que realmente no lo están incluyendo en un apartado específico. Sin embargo, lo destacable es ese avance, es esa visibilización que desde los tribunales se está dando a estas problemáticas. Pero además, y bueno, a esto me referiré en mi segunda intervención, siempre quedan los jueces federales, ¿no? Siempre están como la gran salvaguarda para los derechos de las personas. Y entonces, bueno, en la segunda intervención, yo lo que les quiero compartir es el catálogo de casos urgentes que tenemos en el Poder Judicial de la Federación y cómo a partir de identificar esos casos urgentes y de involucrar ciertos derechos, si no obtuviéramos una solución o una medida, por lo menos cautelar, de los tribunales locales, sí podemos acudir a la justicia federal precisamente en aras de que esos derechos sean salvaguardados. Muchas gracias. Muchas gracias, García. Bueno, en esta primera intervención, finalmente contaremos con la maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso, quien hablará acerca de la garantía del acceso a la información y de la protección de datos en el uso de las tecnologías digitales. Muchas gracias, doctora Moranchén. Muchas gracias al doctor Eduardo Peñalosa por esta invitación también, a la NUYES, a UAM. El Info ha sido aliado de UAM en ya varios años y ahora en esta nueva etapa consolidaremos eso, y aprecio en particular la invitación de la doctora Moranchén a este conversatorio que está muy oportunamente organizando, en el entendido de que sabemos que la UAM es impulsora de estos formatos mixtos, que también espero en mi segunda intervención me dé un poco de tiempo de mencionar que también en el Info, al menos yo que estoy de coordinadora de capacitación, tenemos ese enfoque. Me parece que es el que debería subsistir con independencia de la pandemia, y muy honrada de compartir mesa con dos magistradas muy destacadas, y agradecer también, por supuesto, a la Asociación Mexicana de Juzgadoras esta invitación y sumarse, que cuenten con el Info para ello también, a pesar de que somos cuasi jurisdiccional y no necesariamente de Poder Judicial, pero nos sirve mucho su experiencia. Y obviamente agradecer también al doctor Raúl Ávila, que está en representación del presidente del Tribunal Electoral. Muchas gracias, doctor. También allá casa mía en algún momento de mi haber de profesional y de colaboración conjunta. Para entrar en el tema y no perder tiempo, quisiera yo mencionar un poco el tema es garantía de acceso y datos personales en mundo digital, digamos, con esto de la reforma de derechos humanos. Nosotros nacimos así, digitales, digamos. El planteamiento que haría es qué tanto los medios digitales o las tecnologías han servido para garantizar el acceso a la información y los datos personales. Diría yo que sí, y mucho. Basándonos, y me atrevo a decir una frase de Jean de Bruyère, ¿no?, que dice: una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones, hacerla esperar es injusticia. Entonces, bajo la lógica de procedimientos sencillos y expeditos, estos dos derechos surgieron así. Nuestra primer ley de transparencia federal, que fue en 2002, porque además también es joven, digamos, este derecho aquí, pues en nuestro país, a pesar de que la mención, que no sabíamos a qué se refería, viene del 77, ya empieza a tomar forma en 2002. Entonces, cuando surge
que es simplemente tener información que me den las autoridades o las instituciones públicas como ciudadano, aquello que me sirva de las decisiones públicas. No se reguló como un derecho complejo a diferencia de otros, como si uno tuviera que pelear su propiedad, como lo que realiza la magistrada Moranchén en el Tribunal de Justicia, como los procesos que ustedes ven, que implican unas cargas probatorias mayores, donde incluso el tema de las firmas y los originales es como muy fuerte. Aquí en realidad nació así, porque la lógica del derecho es simplemente pregunto, el peso de las pruebas no es tal, de tal manera que yo no tengo que analizar si uno logra probar si es pública o no. La información, eso no es pública, por un análisis de que cualquiera la puede o no ver. Entonces, el peso lo lleva el contenido de lo que analizo, más allá de lo que me aportan las partes, tanto que ni siquiera tenemos ni confesionales, ni testimoniales, ni nada de eso, lo cual facilita los procesos, a pesar de que nos sirven que las personas puedan dar alegato y, por supuesto, los sujetos obligados. Cuando surge así, se echa a andar en 2003 un sistema llamado SISI, Sistema de Solicitudes de Información, y de eso a nivel solicitante para preguntar como una especie de correo y mandar su solicitud. Después al interior surgen otros sistemas, uno llamado SISITUR, que era entre nosotros, digamos, como sujetos obligados. Yo recibo la solicitud y la mando a las unidades para que las personas puedan contestar. Entonces ahí también se hizo tecnológicamente de un sistema que venía de turismo y que se trabajó con Secretaría de la Función Pública. Después el SISI migró a ser Infomex, se acordarán ustedes. Le empezaron, pero seguía siendo un sistema. En datos personales igual, la gente presentaba su solicitud y obviamente no le entregaban su dato por ahí. Tenía que hacerlo físicamente, ir y acreditar su identidad. Y la acreditación de la identidad, pues es que fuera él o su representante. ¿Por qué? Porque igual es saber información de él básica, sus semanas cotizadas, su expediente médico, cosas a las que él tiene derecho. La lógica de estos derechos son muy simples. No necesitaríamos contratar a un abogado para ello. La idea es que cualquiera lo pueda hacer, justamente porque sirven para potenciar otros derechos. También surgió digital desde las obligaciones de transparencia, a montar en el portal de obligaciones. Se decía que tuvieras un portal donde mostraras tus cosas como ente público y que la gente lo pudiera consultar ahí. Toda la información de preguntas frecuentes, de mayores dudas, y así es que también nació. Se refuerza cuando se hace la reforma de 2007, que trata de homologar a nivel país el tema de transparencia y se establece en un transitorio que todos homologuen y tengan un sistema electrónico. Y en ese sentido se empieza a migrar a otro Infomex versión siguiente, ¿no? Que originalmente el INAI, entonces IFAI, lo donaba por convenios y ahora ya un poco, digo, no lo tenían que pagar, se compartía, pero de manera, tratando de unificar en el país. Incluso había estados que tenían su propio sistema, pero siempre se ha concebido así. Se ha validado, digamos, que la unidad de transparencia ponga la firma electrónica y vaya. El alegato, ¿no? Viene así también. Obviamente, incluso hay un criterio del propio instituto que dice que pues es válidas las notificaciones que se hagan por comité. En el Info, cuando llegamos, también pasó eso un poco. Digamos, migramos hacia allá, que les parecía un poco extraño. Y ahora estamos, y en eso hablaría la segunda parte de dónde estamos, solo lo punteo, con la ley general se cambia a una plataforma nacional de transparencia, que se integra, y lo dejaría ahí, por 4 sistemas que agrupan esto: solicitudes, cómo se tramitan los medios de defensa, cómo se gestionan los medios de defensa al interior entre los sujetos obligados y cómo, digamos, se administran los portales de obligaciones. Entonces estamos en una segunda etapa todavía de mayor digital en el tema, y dejaría la siguiente parte para estar donde estamos ahora con la integración de sistemas en temas electrónicos y un poco las experiencias del Info. Muchas gracias, magistrada. Espero no haberme extendido y dar una idea general, por lo menos. Muchas gracias, maestra Rebolloso. Bueno, ahora vamos a la segunda ronda, en donde cada uno de los expositores continuará con su tema, y si también quieren ir relacionando con los temas que aquí se han tratado, pues también sería mucho de agradecer. Así que sigamos cada 5 minutos los expositores, y comenzaríamos nuevamente con el doctor Peñalosa. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, yo hace un momento lo que decía es que tenemos este derecho humano de acceso a Internet, que tenemos que contender con el faltante que justamente se ha consignado en algún momento
y que hay algunos, sobre todo alumnos, que parece que andan alrededor de 20 y tantos % que no tienen acceso a las tecnologías. Entonces, bueno, voy a relatar en este sentido la experiencia de la UAM en este punto, ¿no? En primer lugar, decir que en México el derecho humano de acceso al Internet se ha establecido incluso de manera explícita, como ustedes todos saben, porque ustedes son abogados, abogadas, yo no, pero conozco que en el Diario Oficial de la Federación se publicó desde 2013 que las tecnologías de la información y la comunicación no solo representan las puertas de acceso al conocimiento, la educación, las ideas, la información o el entretenimiento, sino que también son el punto de partida para la generación del desarrollo económico y social. Bueno, esto fue algo que se planteó ahí y se continuaba diciendo que teníamos que se abrían estas posibilidades del derecho humano al acceso a Internet y a las tecnologías digitales. Nosotros tuvimos que entrar en este proyecto emergente de enseñanza remota. Como todos sabemos, la contingencia nos obligó. Entonces, estamos entrando en esto y voy en términos generales, a describir algunas características de este proyecto que por sus iniciales le llamamos el PER. Este es un proyecto que es contingente, ¿no? Que surge, bueno, ante la necesidad de continuar con la docencia, que es flexible porque los alumnos no se verían afectados en ningún sentido en caso de no aprobar algunos cursos a los que se inscriban. Es multitecnología, o sea, los profesores pueden elegir entre diferentes opciones, escenarios de tecnologías, y también permite el apoyo a la comunidad vulnerable. Entonces, voy a describir en términos generales cuáles fueron algunas acciones. Nosotros lo que hicimos fue trabajar en una comisión. Esta comisión lo que hizo fue plantear una serie de posibilidades de diagnóstico por un lado, pero también de acción en el sentido de la enseñanza remota. Entonces hicimos una encuesta con todo el rigor metodológico. Hicimos una encuesta que lo que planteó fue que existen, bueno, el resultado fue que existe alrededor de 13% de los alumnos que no tienen acceso a Internet. Entonces se tienen identificados estos alumnos y se trabajó en esos escenarios que se dijeron ya, el escenario bajo, el medio, el alto, para que los profesores integraran alguno de estos. Y se brindó una formación a los alumnos y a los profesores a través de talleres, con videoconferencias, con una serie de recursos también digitales. Entonces se ofreció la formación docente, se ofreció el soporte técnico, se creó un sitio de comunicación con toda la información de las 5 unidades de la UAM acerca de la contingencia, y se trabajó en la enseñanza remota emergente, y el objetivo fue ofrecer estas tecnologías para impartir estas clases en esta modalidad. Entonces, el resultado, voy a decir en términos generales, que ha sido bueno. Hemos tenido un buen resultado. Hasta ahora no hemos todavía visto el resultado final, pero hasta ahora vamos bien. Tenemos grupos del mismo tamaño que los teníamos. Hay algunas materias que no se pueden impartir, pero una cosa muy, muy importante es comentar que los alumnos que no tenían acceso a las tecnologías y a Internet, ahora lo tienen, porque nosotros lo que hicimos fue, después de identificar que es este 13% el que no tiene el acceso, dotamos de tabletas a los alumnos de este 13%, así como de tarjetas que permitían el acceso a Internet. Entonces, yo creo que
A pesar de que este programa, bueno, pues tiene todas las opiniones de una comunidad grande de cerca de 50,000 alumnos en licenciatura, bueno, a pesar de que hay algunos que no estarán muy de acuerdo, yo creo que en términos generales el resultado es bueno y la mayoría, tanto de alumnos como profesores, se han visto muy bien impactados y tienen una buena opinión de un programa como este. Entonces, en otro momento puedo explicar un poco más a detalle en qué consiste, pero en términos generales procedimos en función y en consistencia con la idea de equidad que nosotros considerábamos que era fundamental. Eso puedo decir ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peñalosa. Ahora le damos la palabra al doctor Ávila. Otra vez, muchas gracias. Bueno, en este segmento quisiera apuntar que, en efecto, como se desprende de las intervenciones que hemos escuchado, pues estamos en una época de plena transición, una transición tecnológica, ciertamente, pero también una transición cultural. Y entre lo tecnológico y lo cultural, pues en la administración de los operadores, entre otros temas de la justicia, pues se enfrentan o nos enfrentamos a una serie de retos. Por ejemplo, el autor Richard Susskind señala que es probable, según sus estudios, que más personas en el mundo estén protegidas o tengan acceso al Internet que al derecho y a la justicia. En general, los tribunales no han hecho muchos esfuerzos por considerar que hay partes de la población que no tienen acceso a Internet. Ya lo decía el doctor Ávila, en zonas rurales, menos de la mitad de los hogares tienen una computadora, como ha demostrado ahora la educación a distancia, y bueno, en ese sentido es de admirar el ejercicio que hicieron en la UAM, según acaba de comentarnos el doctor Peñalosa, de dotarles tableta y de dotarles la tarjeta con el prepago para el Internet, porque en general, digamos que esa parte de la población no tiene acceso a Internet en los hogares, pero además los que tienen teléfonos inteligentes, el 90 y tantos % de las personas acceden a Internet a través de teléfonos inteligentes, tienen un Internet de baja calidad, 2G, 3G, lo cual implica naturalmente que no puedan mantener, por ejemplo, una videoconferencia de esta naturaleza sin tener numerosas interrupciones, es decir, que tienen flaquezas en el acceso al Internet. Pero además hay un tema, les decía yo, un tema cultural, está demostrado por las estadísticas y por los comentarios de los tribunales locales que, por ejemplo, en esta pandemia han hecho algunos esfuerzos adicionales, está demostrado que las personas no tienen confianza en los medios digitales. Hay un recelo por utilizar los medios digitales, al menos en el ambiente de justicia, y eso propicia que, aunque hoy, por ejemplo, tengamos a disposición de las partes los recursos necesarios para que ellos puedan promover en línea y por correo electrónico y todo esto, la verdad es que no lo hacen porque no creen que sea mejor hacerlo de esa manera y prefieren tener papelito en mano. De manera que es probable que a pesar de estos esfuerzos haya algunos sectores de la población que no quieran acceder en estas condiciones. Algunos tribunales han hecho ejercicios interesantes. Por ejemplo, en el Estado de México hay tribunales itinerantes, lo cual implica llevar la justicia a los lugares donde se necesita. O algunos otros tribunales locales han creado centros que no están en las sedes de los tribunales, a donde las personas que no tienen acceso a Internet pueden ir para hacer ahí, en esos centros, esas diligencias que son necesarias para participar en los procesos. Sin embargo, bueno, seguimos teniendo ahí una deuda con este sector de la población y entonces parecería que los tribunales confían en que sea el Estado, a través de sus políticas públicas, los que puedan hacer que haya más acceso al Internet y a las nuevas tecnologías. Y entonces ahí están confiando en los éxitos de programas como México Conectado, ¿no? Estos esfuerzos de crear Internet en plazas públicas, en bibliotecas, en lugares donde hay mayor población, para que puedan ir ahí a hacer estas actividades. De cualquier manera, entonces, el impacto que usan, para ir concluyendo en el tema de tribunales, el impacto que tienen las nuevas tecnologías,
no alcanza a toda la población, aunque evidentemente ha redituado en ganancias y beneficios para el funcionamiento de los tribunales. Ahora, por lo que se refiere a los prestadores de servicios jurídicos, que decía yo, no se han enterado de las novedades que ocurren en el mundo. Todavía tenemos muchísimos abogados que creen que que deben seguir guardados en sus despachos, desconectados del mundo, esperando que el cliente llegue a verlos. Hoy apenas en México están iniciando los esfuerzos por prestar servicios jurídicos en línea, por ejemplo, abaratando costos, por supuesto, estando a disposición las 24 horas y estableciendo un trabajo de grupos interdisciplinarios, que es a lo que se apuesta en las nuevas tecnologías, al reconocimiento de que no hay todólogos, no hay personas que sepan de todo y que hoy necesitamos grupos de trabajo interdisciplinario en todas las actividades, especialmente en el de abogados. Hasta aquí mi intervención por este momento. Gracias. Muchas gracias, magistrada Campuzano. Ahora le damos la palabra a la magistrada Julia García. Gracias. Bueno, pues yo retomaré lo que estaba comentando. Les decía que me parece que son visibles y que son importantes estos esfuerzos que se están haciendo desde los espacios jurisdiccionales para proteger a estos grupos que tradicionalmente han estado en desventaja. Me refiero a temas de género y también menores de edad, personas en minoría de edad. Voy a nada más hacer el comentario que me parece también pertinente. Es verdad, el gran reto está en los espacios digitales, en los espacios virtuales. Al menos en el Poder Judicial de la Federación, ya desde tiempo atrás teníamos ya las instrucciones de integrar un expediente electrónico en línea, etcétera, pero no había sido tal la necesidad de verdaderamente hacernos cargo de estas tareas jurisdiccionales, sino a raíz de la pandemia. Me parece que la pandemia ha sido una gran área de oportunidad que no habíamos aprovechado como se esperaba, porque forzados por esta situación, los órganos jurisdiccionales en general han tenido que tomar medidas, tendrán que destinar recursos. Bien decía la magistrada, bueno, hay tribunales que ni siquiera tenían dentro de sus planes esta posibilidad y ahora es una exigencia palpable e ineludible. Necesariamente tienen que garantizar a las y los justiciables estos mecanismos, estos procedimientos, estas herramientas útiles, ágiles, sencillas, a la mano de todas las personas. Entonces, bueno, creo que dentro de todo lo que ha traído el confinamiento y la pandemia, pues ha obligado a los espacios jurisdiccionales a verdaderamente apostar por este tema del futuro. Hace años decíamos, en el futuro vamos a empezar a ver estas cosas, ahora estamos obligados a hacerlo. Simplemente quiero compartirles que los tribunales estamos sesionando de forma virtual, se están resolviendo los asuntos, no están paralizados. He escuchado críticas en cuanto a que no hay un tema, digamos, como de transparencia, porque la gente no puede acceder en ese momento. Sin embargo, sí sepan que se están grabando, que van a quedar en archivos digitales en donde las personas a quienes interese determinada discusión van a poder solicitar las grabaciones de las sesiones virtuales, de modo que aun cuando no por el momento, sí llegará el día en que tengan acceso en un ánimo de transparencia también a esas sesiones. Entonces, bueno, ese es algo que quería comentar. Y bueno, tal como lo anuncié en la ocasión anterior, ahora decía, los tribunales en general han estado tomando medidas, pensiones alimenticias, órdenes de protección, temas muy, muy visibles de violencia, pero siempre digo, siempre queda la esperanza de los jueces constitucionales. Sepan que en el Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura adoptó diversos acuerdos generales a raíz precisamente de la necesidad de responder a la población en cuanto a cómo estamos trabajando desde los espacios jurisdiccionales. Y entonces, bueno, en estos acuerdos, entre otras cosas, se detallan algunos rubros donde se considera que pueden tratarse de asuntos urgentes. Como ustedes lo imaginarán, hablamos de temas penales, ¿no? Donde mujeres o hombres pueden estar involucrados. Hablamos de los derechos de las víctimas, ¿no? Están siendo salvaguardados cuando a través de los casos urgentes pueden ser litigados y pueden estar siendo tramitados de manera efectiva en los juzgados de distrito. Todo lo que tiene que ver con los temas de la pandemia.
En materia civil, por ejemplo, hay medidas especiales para los casos de violencia intrafamiliar, para pensiones alimenticias, para precisamente aquellos actos que afecten a personas en minoría de edad. Y quiero leer, si me lo permiten, que dice, en general, aquellos que revistan tal carácter de urgencia, para lo cual es importante considerar los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, por un lado. Y por otro lado, los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. Esto quiere decir que cada juzgador o cada juzgadora tendrá la posibilidad, conforme a su prudente arbitrio, de verificar caso por caso cuándo puede estar frente a un asunto urgente. Y me parece que los temas de género que hemos venido abordando, estos temas donde tradicionalmente las mujeres han estado en desventaja, donde sufren ciertos tipos de violencia, donde hay una violencia institucional terrible, eso también hay que decirlo. Mucha de la violencia que se enfrenta en los temas de género proviene de las mismas instituciones, de forma que esos actores negligentes, esa indiferencia, esa desidia para atender las denuncias, esa desidia para decidir acerca de órdenes de protección que a veces son indispensables, pues desde luego podrían ser discutidas, pues podrían ser justiciables a través del juicio de amparo, porque los jueces y las jueces federales tienen la posibilidad de evaluar ad casum precisamente cuando están en una situación de urgencia que amerita que la justicia constitucional actúe de manera pronta y que garantice el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Y bueno, y en esta segunda ronda cerramos con la maestra Marina San Martín, a la que dije Rebolloso. Bueno, San Martín Rebolloso, muchas gracias. Muchas gracias. Oyendo a todos los panelistas, me gustaría, mencioné en la última intervención que ahorita estamos con una plataforma nacional, ¿no? Que ahí nos habíamos quedado y que obviamente también a la par en la parte de acceso a la información y datos se han creado una serie de sistemas, como ustedes lo han oído. Está el de anticorrupción, está el de archivos, está el de fiscalización y transparencia. Entonces, ¿por qué los menciono? Porque todos tienen sistemas y todos tienen información. Y a la par cruza también con la parte de Poder Judicial, dado que son parte del sistema anticorrupción, ¿no? Entonces les toca ahí. ¿Y a qué me refiero con esa información? Porque tenemos varios retos y quisiera poner a la mesa una idea que creo que todos han comentado y que la quiero dejar en el aire, muy importante. Estamos hablando de derechos humanos en el entorno digital y muchas veces, y hablamos, como decía el rector, que el Internet es un derecho humano también y que las tecnologías nos tienen que facilitar derechos, así como el caso de acceso a la información nos potencia derechos. Y es muy importante tener en cuenta unos conceptos clave, que es que los derechos se deben de ver facilitados por la tecnología y no viceversa. Es decir, la tecnología no debería de ser un instrumento que los derechos como se ajusten a la herramienta tecnológica. ¿Y qué quiero decir? Que pasa muchas veces que las aplicaciones que tenemos o los juicios que usamos o los propios sistemas que impulsamos en aras de poder tratar de facilitar, podemos llegar a vulnerar derechos o no necesariamente proteger a personas. Es decir, si tenemos datos personales en el procesamiento de datos, no debemos olvidar que atrás del dato hay una persona. Y en el caso de los sistemas y en el caso de justicia sobre todo, y en el caso de la protección de garantías, digamos que los sistemas que creemos o inventemos o diseñamos tienen que tener esa protección de derechos. Y toco lo que decía la magistrada Julia, es decir, tendría que construirse también las plataformas con perspectiva de género. ¿Cómo le vamos a hacer para que metamos en el diseño las necesidades específicas? Y lo digo que incluso ahí en acceso a la información y a datos todavía no estamos en ese nivel, ahí nos serviría mucho esa experiencia. O como decía la magistrada Adriana, también en la parte de justicia, pues tenemos un sector que no está. Entonces tampoco podemos someter y excluir a esas personas, y lo mismo decía el doctor Ávila y propiamente también el rector, todas las personas que no tienen acceso a estos medios, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, no podemos someter a que solamente usen esos medios para garantizarles derechos. Ahí les dejo en
en el tintero, e incluso hay una película que se llama Yo, Daniel Blake, una británica, de un pobre sujeto que trata de buscar su pensión y no puede lograrla porque está sujeto a temas de tecnología. Entonces, todo su derecho se ve vulnerado en esa parte. Otro abono importante en información, ¿no? que decía la magistrada Julia, muy entendible, de proteger también la información del juicio. En todas estas herramientas necesitamos tener temas de ciberseguridad, es decir, garantizar integridad de la información y de los datos, que esa información no se altere en el camino, porque si no, imagínense la decisión del juzgador, la decisión de los electorales, ¿no? Que no se altere en el camino, que haya una confidencialidad de datos personales si los hay, una protección si hubiera información que cuidar para no afectar la toma de decisiones, y por supuesto también garantizar en este espacio, esta triada que una doctora uruguaya de la Agencia Digital mencionaba, de derechos, seguridad y tecnologías unidos, obviamente priorizando a las personas, es decir, no vulnerándolas, sino facilitando. Necesitaríamos también lograr eso. Y toco con el doctor Peñalosa, que decía de sus carreras que están haciendo mixtas. Una de las claves también es el tema de ciberseguridad, este tipo de preparaciones que ahí las escuelas pueden ser vanguardistas, no solo en la parte jurídica de operadores que tenemos deficiencias, sino en la parte de quienes estudian ciberseguridad. Hay un margen de oportunidad ahí de carrera que no se ha tocado y que no necesariamente es el informático tradicional, sino que tendrá que tener unas competencias multidisciplinarias en el sentido de cruzar competencias específicas para garantizar información jurídica, para saber cuál de esas es estratégica y qué tipo de candados o cifrados le voy a poner. Hablando también de juicios, ¿no? De tecnologías como el blockchain, no solo para proteger información, sino para resolver los casos. Entonces, en temas de datos personales, la propia ley de sujetos obligados también ya trae conceptos como documento de seguridad. Ese que tenemos que tener todas las sujetos obligados, o sea, nosotros, ustedes, donde viene qué medidas tenemos para proteger la información que estamos administrando. Y hay un apartado también incluso de entre responsable y encargado, que son los que cuidan la información, cuando tú tienes una contratación en la nube. Es decir, ¿qué haces? Porque no nos cabe en algún servidor cuando yo tengo que subir información estratégica en la nube. ¿Quién me garantiza esa relación jurídica, ¿no? Esa relación de seguridad y certezas? También en la Ley de Protección de Datos actual vienen apartados sobre ello. Y obviamente los avisos de privacidad, entendiendo, y lo cierro ahí, que siempre tengamos a una persona atrás. Y ya me iría cerrando a conclusión en este mosaico de distintos temas de derechos humanos, priorizando, poniendo en el centro a la persona, que los derechos humanos se garanticen y la tecnología sirva para ello y no viceversa. Con eso cerraría este bloque. No, precisamente, muchas gracias a la maestra Marina. Ahora sí, ya vamos a ir cerrando, vamos a las conclusiones. Quedan muchas cosas en el tintero. La verdad es que el tema de derechos humanos, la administración de justicia, los derechos políticos, la educación, da para muchísimo. Pero bueno, el tiempo es el que es y a través de medios de comunicación también el tiempo es oro. Así que vamos a ir concluyendo, 5 minutos como mucho tenemos para cada uno de nuestros asistentes y bueno, empezamos con el doctor Peñalosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues la idea entonces es, voy a tener una serie de conclusiones que me parece que es muy importante y que se derivan de esta importante plática que creo que ha resultado realmente interesante por la cuestión interdisciplinaria de saber, por un lado, cuál es el impacto de la tecnología, pero también en el sentido de los derechos, ¿no? Yo creo que en este momento, en esta contingencia, estamos conociendo más a las tecnologías. Antes se tenían ideas y, bueno, algunos conocían más que otros, pero se tenían algunas ideas sin estar seguros del impacto de estas herramientas. Creo que hoy por hoy lo que tenemos es un acercamiento. Nosotros en la universidad tenemos contacto con muchos alumnos, con muchos profesores. Los alumnos tenían un conocimiento un poco mayor de las tecnologías. Los profesores, tenemos profesores que en promedio andan alrededor de los 60 años de edad y pues, esto significa que hay algunos que están en un rango mayor, bastante mayor de edad, así como también tenemos jovencitos, pero predominan los mayores.
Entonces los mayores tenían una reticencia y yo creo que ahora esta gente que tiene más de 60 años está ahora valorando, apreciando a las tecnologías en el sentido en que las han utilizado, las han conocido. Entonces yo creo que la humanidad ha tenido 3 momentos clave en el desarrollo, ¿no?, de algunas tecnologías. La invención de la escritura, que fue hace 5,000 años. La invención de la imprenta hace 500 años, que cambió todo, cambió incluso, bueno, la forma de las universidades y todo, y las tecnologías digitales desde hace 50 años hacia acá. Pero empezamos a vivirlas. Yo creo que empezamos a vivirlas y a conocer algunos lados, algunos aspectos que son indeseables de las propias tecnologías. Pero también hay algunos otros que nos acercan a ellas, ¿no? No soy una persona que crea en las tecnologías de una manera irreflexiva, ¿no? Yo creo que hay que valorar los pros y los contras, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con el doctor Raúl Ávila en que estamos en una transición, estamos viviendo una transición tecnológica y cultural. Estamos en el momento en que estamos viviendo una digitalización y es muy importante que haya un acercamiento para adaptarnos a este cambio tecnológico cultural. Tenemos también que tener confianza en las tecnologías, esto lo dijo la doctora Adriana Campuzano. Me parece que es muy importante tener confianza en las tecnologías, o sea, tener el conocimiento de causa, porque si ya nosotros usamos las tecnologías, podemos tenerles confianza. Hay una gran desconfianza por parte de alguna gente hacia las tecnologías. Son importantes estos esfuerzos por proteger a quienes están en condición de vulnerabilidad, que se aprovechen estas herramientas para afectar esto que decía la doctora Julia García González, para mejorar las condiciones de derechos incluso de las personas que estén en esta condición de vulnerabilidad. La doctora Marina San Martín también habló de otra serie de cuestiones que tienen que ver con cómo han ido avanzando en algunos espacios, por ejemplo, con los sistemas, el sistema anticorrupción, el sistema de archivos, el sistema de transparencia, todos estos sistemas de ciberseguridad facilitan, como dijo ella, los derechos con base en la aplicación de tecnologías, pero no al revés. Igual yo pienso de la educación, que la educación se vea beneficiada por la aplicación de las tecnologías, pero no creer en las tecnologías a pie juntillas ni de una manera irreflexiva. Es inaplazable, pues, que tengamos un acceso a las tecnologías digitales pleno y que esto sea una política pública, que se convierta, bueno, hay algunos intentos de tener en las delegaciones, en las alcaldías hoy en día, algunos accesos a Internet. Pero yo creo que si se convierte esto en una política pública, será muy importante. Ahora, pero también tenemos que incidir en la formación de la comunidad. Este cambio tecnológico, este cambio cultural del cual hablaba el doctor Ávila, es fundamental, es fundamental. Tenemos que tener la formación y si no tenemos la formación, nos estamos relegando, ¿no? Entonces, aprovechar estos recursos, estas herramientas en todos los terrenos es muy importante y algo que quiero decir en este minuto que me queda es que hay que aprovechar la inercia de este impulso para también instrumentar cambios en el aprendizaje profundo del alumnado. Lo que decíamos hace un momento, que no sea facilitar la educación, que no sea facilitar las tecnologías porque las tenemos, ¿no? Sino simplemente tener en la educación, en el aprendizaje, tener nosotros un estándar, ¿no? De decir, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es modificar, mejorar las condiciones de aprendizaje. Por ejemplo, la interactividad con los alumnos, la interactividad con los profesores, la interactividad con los materiales, la autonomía vista desde diferentes perspectivas, el desempeño mismo del alumno. O sea, esto
En la UAM lo hemos impulsado. Nosotros tenemos en la UAM un modelo presencial que es importante, pero tendríamos que ir hacia esta idea de mejorar, utilizar las tecnologías, pero para mejorar en la educación. Esto es lo que yo puedo comentar ahora. Gracias. Muchas gracias, doctor Peñalosa. A continuación, siguiendo nuestro orden, ya para concluir, tenemos al doctor Ávila, por favor. Muchas gracias a la doctora Moranchel y nuevamente muchas gracias al doctor Eduardo Peñalosa, rector general de la UAM, desde luego a las magistradas Adriana Leticia Campuzano, Julia María del Carmen García, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, muy importante organización, y a la maestra Marina San Martín, comisionada ciudadana del Info. Yo quisiera apuntar algunas reflexiones conclusivas, subrayando que, como se ha dicho en diversos espacios, las crisis como la pandemia que estamos padeciendo o bien aceleran o detienen dinámicas previas a la pandemia. Entonces es afortunado que haya acelerado, en este caso, la dinámica de la digitalización, que nos nos sorprende, digamos, en un tiempo, como hemos advertido, de transición, pero que es bueno que vayamos haciendo la parte de nuestra actividad normal y que seguramente se van a adaptar las diferentes instituciones, tanto diseñadoras como operativas de las políticas públicas, en general la política de la justicia, los tribunales, los poderes judiciales, pues seguramente que habrá más continuidad y consistencia en esta transición digital con los componentes contextuales que ya se mencionaban, ¿verdad? De la comunidad, los usuarios, la cultura, las instituciones operativas, desde luego. Luego quisiera también subrayar que es importante, al menos desde el ángulo del derecho, este principio de progresividad de los derechos humanos, pero con seguridad, como bien se advirtió hace un momento. Es decir, progresividad de los derechos, progresión, gradualidad, planeación, con seguridad, porque de lo que se trata es de remover de manera efectiva los obstáculos, en este caso de acceso a la justicia, pero también habría que considerar no poner en riesgo los propios procesos, en este caso los procesos judiciales y los derechos de los usuarios de la justicia. Otro aspecto que quisiera subrayar es que creo que sí es un deber el tener en cuenta desde el ángulo de las instituciones que hay que compensar a las personas y los grupos en desventaja, porque normalmente el contexto, vamos a decir, normal, presencial, se traslada al contexto virtual. Es decir, la virtualidad no elimina las barreras y las brechas sociales por arte de magia, ni mucho menos, se reproducen allí y entonces creo que es un deber también tener un enfoque de derechos y de derechos de las personas con menos ventajas para convertirse en usuarios efectivos de la tecnología digital. También considerar desde el ángulo de los tribunales que no solo realizan funciones jurisdiccionales, sino no jurisdiccionales. Y estas son también muy importantes. Por ejemplo, el Tribunal Electoral Federal realiza una muy importante, intensa, amplia labor de capacitación, de educación, y la digitalización, los medios digitales han servido muchísimo para acelerar y ampliar con un sentido de inclusión la capacitación que se está brindando en la Escuela Judicial Electoral, por ejemplo. Yo quisiera también apuntar que el juicio en línea al que me he referido, por supuesto, como ocurre en estos casos, es optativo. Es decir, se opta por él y se sigue, eso sí, todo el procedimiento por la vía digital. Se trata por ahora de 2 juicios ante el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, porque son los 2 medios impugnativos, el recurso de reconsideración y la revisión
a la sentencia que le recae a un procedimiento administrativo sancionador, porque con toda certeza, seguridad, previsibilidad tecnológica, la Sala Superior del Tribunal puede controlar sin ningún riesgo la gestión completa, desde la demanda hasta la sentencia, pasando por todas las etapas del procedimiento. La progresividad hará que poco a poco se vayan incorporando otros medios impugnativos. Aquí quiero precisar que, a diferencia de en la materia de amparo, que la ley de amparo desde 2013 prevé la posibilidad del amparo en línea, en el ámbito electoral procesal tenemos una ley cuyo título es larguísimo, General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que data de 1996 y no prevé ninguna clase de juicio en línea. 96. O sea, la ley de amparo es 2013. Entonces, la Sala Superior ha hecho un enorme esfuerzo de los magistrados para poder lograr este acuerdo, pero desde luego equilibrando, ¿verdad? Acceso a la justicia, progresividad con certeza y seguridad. Ya estoy terminando para decir que, pues yo creo que todos los abogados y a la sociedad en general, a los usuarios, a las personas, nos interesa que el derecho no sea un obstáculo al cambio social, sino más bien que sea un factor de progresión, de avance, de inclusión y también de efectividad. Entonces creo que en el equilibrio entre estos valores y principios, y reglas para la operación, es en donde está un poquito la clave para que podamos ir precisamente pues avanzando en esta dinámica de la digitalización, pero que signifique una transformación de la conciencia de los actores, la cultura y las instituciones que estamos involucrados en dicho proceso, para bien, desde luego, pues, de la sociedad a la que sirven las instituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ávila. Bueno, le damos paso ya para ir cerrando también a la maestra Campuzano. Gracias, doctora, muy amable. Bien, como han comentado, estamos en época de transición acelerada con motivo de la pandemia, y en tribunales pasó lo mismo. Los tribunales tuvieron que gestionar una serie de cambios para responder. Pero yo quisiera hacer énfasis en que hasta ahora hemos hablado, como bien dijo la comisionada Marina San Martín, de cómo las tecnologías pueden servir para facilitar el ejercicio de los derechos, pero que no podemos pasar por alto cómo las tecnologías entorpecen o constituyen riesgos y peligros presentes y actuales al ejercicio de los derechos. Me estoy refiriendo en materia de derecho, por supuesto, a los derechos humanos que se pueden ver afectados. Hablamos es muy conocido las violaciones al derecho a la imagen, al derecho a la intimidad en redes sociales. Pero hay muchísimas más violaciones que pasan inadvertidas para la población y que tiene que ver justamente con la falta de entrenamiento de los abogados, porque no hemos desarrollado un cuerpo de abogados, un foro capaz de detectar, analizar, exponer y, por supuesto, corregir estas violaciones. Por ejemplo, piensen ustedes en algo tan inadvertido como la construcción de perfiles. A través de la información que existe en Internet, hay empresas que hoy se dedican, porque se ha abierto un nuevo mercado, a hacer perfiles. Significa que a partir de nuestra información personal hacen una descripción de nuestra persona y venden el perfil a quien está interesado en adquirirlo. Este perfil es un perfil que advierte nuestras preferencias, nuestras tendencias, nuestras creencias, nuestros hábitos de consumo. Bien, cuando este perfil es vendido, es utilizado con diversos propósitos. Piensen ustedes, hay empresas que usan estos perfiles para contratar a las personas. Es decir, que a pesar de que uno tenga un determinado historial académico, profesional, si el perfil que está siendo advertido a través de nuestra información en redes o en plataformas como Internet, no le conviene a la empresa, no le parece aceptable, este perfil va a incidir directamente en la posibilidad de que sea contratado. Piensen ustedes en libertad de expresión y las políticas que hay de algunas empresas, por ejemplo, sobre discursos de odio, o las políticas que hay para exigir que toda persona se identifique. ¿Qué pasa con los activistas en derechos humanos o qué pasa con las feministas que trabajan en estos temas, que si se identifican corren riesgos, ¿no? Que es innecesario exponerlas, pero hay una política pública en el sentido de que hay que evitar que la gente actúe anónimamente a través de medios. Piensen ustedes en la creación de la opinión pública a través de fake news o a través de bots, que son estos robotitos que andan por Internet y que participan en el debate público.
Piensen ustedes a nuestros jóvenes que interactúan con seres que ellos creen humanos y que en realidad no son humanos, son figuras, son imágenes artificiales, irreales, que andan circulando en redes, ¿no? Y que en realidad parecen ser humanos y no lo son. Es decir, piensen ustedes ahora en la pandemia todas las implicaciones del derecho a la salud y las posibilidades que ofrecería el que se pudiera hacer una operación, como ocurre en otros países del mundo, a distancia, en un cirujano y un robot que trabaja en México. Piensen ustedes en los problemas que derivan del uso de robots médicos, como se están usando en otros países del mundo, o incluso robots de compañía para enfermos o para personas adultas mayores. Lo que quiero decir es que las nuevas tecnologías no son solo un cambio de formas, sino un cambio de esencias, y es a donde quiero llegar. Que para que nosotros podamos entender el impacto de los medios digitales en los derechos humanos, tendríamos que conocer a cabalidad cómo está transformándose el mundo en sustancia. Como hoy las personas para celebrar una operación no firman un contrato, sino mandan una carita feliz, ¿no? Cómo alguien puede hoy comprar un objeto que está en China y lo hace a través de comercio electrónico. Cómo hoy puede uno interactuar con una persona, incluso puede cometer un delito a través de redes, ¿no? Con un menor de edad haciendo pornografía infantil. Lo que necesitamos entonces es que hoy nuestros jóvenes, sobre todo los jóvenes, que no tienen dificultad para acceder a los medios tecnológicos, entonces no necesitan capacitación para usar medios tecnológicos. Lo que necesitan es capacitación para comprender los cambios que en el mundo está generando la tecnología y particularmente los riesgos que eso implica para los derechos humanos. Esto implica, me parece a mí, que en todos los programas de estudio y en todos los programas de capacitación de nuestras instituciones tendría que darse una revisión y pensarse si estamos dándole los contenidos que los chicos necesitan hoy y que nuestros compañeros de trabajo y nuestros operadores judiciales y jurídicos necesitan para enfrentar el mundo con estos cambios. Entonces creo que son dos tareas diferentes. Uno es combatir el analfabetismo digital, enseñarnos incluso a las generaciones, como decía el doctor Peñalosa, muchos maestros somos de 50 para arriba y fue un reto, ¿no? Empezar a dar clases a través de estos medios, pero lo estamos haciendo, pero ese es el menor de los problemas. El mayor problema es que tomemos conciencia de cómo los medios tecnológicos han penetrado nuestras formas más íntimas de ser. Incluso han llegado al punto que están transformando cómo los seres humanos se incorporan aparatos que les permiten tener capacidades humanas diferentes. Es decir, el asunto llega hasta un tema de transhumanismo, que excede con mucho de lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces, más bien, mi último comentario sería que medios digitales y derechos humanos es un tema que merece ser examinado a cabalidad, en profundidad, en todas nuestras organizaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Campuzano. Le damos la palabra a la magistrada Julia. Gracias. Bueno, pues justo pensando un poco en lo que nos adelantaba la magistrada Adriana, me parece que los retos son enormes, que los desafíos son descomunales, ¿no? Porque efectivamente hay que reflexionar acerca de los alcances que esto tiene en nuestra esfera de derechos, en cómo están incidiendo estos temas en el goce de nuestras libertades, en cómo es que nos estamos prestando precisamente en estos espacios, incluso para ciertas manipulaciones, que es a lo que se prestan en estos casos. Y yo quisiera, bueno, desde luego, sin desconocer este abrumador listado de todo lo que implica estos espacios, me parece que a la par, y yo me voy a permitir únicamente hacer una conclusión al respecto, pues el futuro está ahí, ¿no? Finalmente es una realidad apabullante, tenemos la necesidad de hacer uso de estas tecnologías de la información. Yo lo que quiero compartirles es que dentro de la comunidad internacional es una preocupación constante, de forma que si atendiéramos a los objetivos 2030 de las Naciones Unidas, veríamos cómo estos espacios digitales tendrían que incidir positivamente prácticamente en todo lo que se vislumbra, ¿no? O sea, si yo supiera, por ejemplo, a través de Internet encontrar cómo hacer una estufa ecológica, cómo curar alguna dolencia que en ese momento tengo, desde luego, aquí el gran tema es qué tan éticamente utilizo los instrumentos que tengo al alcance, ¿no? Finalmente los instrumentos sabemos
pues no tienen una connotación de si son buenos o son malos, sino que depende del uso que les demos. Creo que la gran apuesta aquí tendría que ser hacer esa conciencia, sobre todo en el espacio cultural, en el espacio personal, de cómo estamos usando estos espacios, qué tanto nos están siendo útiles para generar beneficios reales, concretos, precisamente que redunden en mejores condiciones de vida. Sabemos que vivimos en un mundo profundamente desigual, de forma que garantizar el acceso de Internet, por lo menos, pues sí podría generar espacios donde las personas tuvieran a su alcance información que antes era impensable y que bien puede ser un motor de desarrollo en sus comunidades. Entonces creo que la discusión da para mucho más. Efectivamente es interesantísimo ver los retos a los que nos enfrentamos tanto en lo personal como sociedad y como sociedades. Y bueno, pues una vez más, nada más retomándolo o reconduciéndolo a los espacios jurisdiccionales, me parece que otro de los grandes desafíos en los que nos enfrentamos es lograr esa confianza de las personas para que accedan por estos mecanismos por lo menos a los espacios jurisdiccionales. En los espacios jurisdiccionales, bueno, pues estamos siendo capacitados, estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias, se han hecho esfuerzos, me parece, considerables. No teníamos previsto, por ejemplo, este tema que les comentaba de hacer sesiones virtuales, las estamos haciendo, ¿no? Aun cuando algunos no nacimos ya en estas épocas de la tecnología, estamos intentando adaptarnos, porque sabemos que aquí está el futuro y aquí están nuestras responsabilidades para con la sociedad. Entonces, bueno, pues creo que sigue siendo un tema interesantísimo, con muchas aristas, con muchos pendientes, con muchas, todavía muchos espacios donde no tenemos claro hasta dónde llegar, cómo regularlos. El derecho se va a tener que ocupar de esto sin duda, ¿no? Ese derecho que tiene que responder a la realidad social que va a requerir ser jurídicamente tutelada. Efectivamente, apenas, y vuelvo a los temas de género, sepan, por ejemplo, que ya muchos de los estados están regulando lo que se conoce como Ley Olimpia, por ejemplo, que precisamente lo que busca es no permitir la difusión de imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de las personas. Entonces, bueno, eso ha sido un pequeño avance de las múltiples posibilidades a las que nos enfrentan estas nuevas tecnologías y estos espacios virtuales. Creo que entonces el derecho tiene grandes desafíos, vuelvo con lo mismo, precisamente porque tendrán que ocuparse de cómo regularlo, cómo generar consecuencias jurídicas para quien lleve a cabo determinadas conductas, cómo esas consecuencias jurídicas tienen que ser acordes precisamente con esa realidad, cómo detectar quién está generando los espacios de agresión, esos espacios, alguien lo mencionaba ya, los discursos de odio, estas formas de fomentar, ¿no? Este tema que no están protegidos por la Constitución en la libertad de expresión. Entonces, bueno, creo que hay que quedarnos con esta reflexión. Hay que invitar a las personas a que se sumen a estos esfuerzos, a que yo siempre les digo en clases que es importante que alguien desde fuera de los espacios jurisdiccionales nos haga ver, nos pida, nos solicite, nos litigue los temas, porque eso obligará a que quienes estamos del otro lado nos veamos forzados a atenderlos, a responderlos, a dar una postura concreta que podrá no coincidir con la de otros tribunales o de otros juzgadores, pero que sí iniciará un diálogo donde precisamente podemos llegar hasta las últimas instancias, hasta los tribunales últimos, donde se nos dé seguridad jurídica en relación con estos temas. Esa sería mi última reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Julia. Bueno, y ya para cerrar por completo, tenemos a la maestra Marina. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchándolos con atención, sí, efectivamente decía la magistrada Adriana Campuzano con todo lo planteado, pues hay un nuevo mundo por descubrir. Y junto con lo que decía la magistrada Julia, yo también no dejaría de descubrirlo, a pesar de todos esos retos que implica. Creo que ahí está el futuro. Estamos ya aquí, ya es lo de hoy. Y coincido plenamente con el doctor Peñalosa en que es mixto. O sea, yo creo que pasando esta situación
yo no abandonaría este avance tecnológico, sino que lo haría parte y mantener esta combinación mixta. Nosotros en el Info igual tratamos de generar tanto capacitaciones presenciales como aprovechar las tecnologías para que la gente de donde sea pueda prepararse en estos temas. Creo que, como decía el doctor Raúl Ávila, lo que buscamos todos aquí es la efectividad de los derechos. Y en ese sentido de la efectividad, creo que ayuda mucho las experiencias multidisciplinarias de estas mesas. Y obviamente la parte educativa que tiene la UAM es clave. Tiene muchísimas áreas de oportunidad para darnos luz a nosotros en esa visión que decía la magistrada Julia, diferente a la que tenemos quienes estamos del lado de juzgar. Y sí, retos muchos, acceso a Internet, 5G, tecnologías nuevas, como decía la magistrada Adriana Campuzano, no tener las que son muy escasas de cobertura. Analfabetismo digital, no solo en la parte de cómo entramos a operar estas redes, de conectarnos aquí nosotros dialogando, sino aparte también en contenidos profundos de nuestras materias, es decir, temas de resolver derecho a imagen, problemáticas de datos personales, de ciberseguridad, cómo atendemos contratos. Hay dos vertientes que creo que hay áreas de oportunidad en la parte educativa de la escuela judicial, de la escuela de las que vemos capacitación de la UAM, para poder abonar en cómo generar competencias y habilidades de actividad sustantiva y aparte de operación, es decir, de herramientas como para poder tener más insumos de usar plataformas, de cómo dar el clic en dónde, y otras sí de contenido de cómo resolvemos como juzgadores los problemas que se presentan. Y para eso pues hay un margen de oportunidad en la parte de acceso y datos personales, que cuenten con esa labor, si de algo sirve esta parte multidisciplinaria, que créanme que yo me voy con mucho aprendizaje de lo que aquí oigo de todas las experiencias de juicio en línea, por ejemplo, que planteaba el doctor Ávila y las que ustedes mismas también tienen, más todo lo que la UAM ha desarrollado, que efectivamente coincido con el doctor. En el tema educativo, yo creo que es clave que las tecnologías ayuden a potenciar la parte educativa. Ahí hay un margen de oportunidad enorme y no se puede llevar los modelos tradicionales de educación a educación en línea porque no es el mismo impacto, hay que ver las particularidades de cada cosa. Y bueno, pues con esa parte yo cerraría para no comer más tiempo de esta mesa tan enriquecedora, agradeciendo obviamente la invitación y compartir esta mesa, la invitación que nos hace el doctor Peñalosa, doctora Mariana, muchas gracias, y esta mesa encantada de compartirla con dos extraordinarias compañeras magistradas y el doctor Raúl Ávila, dejándole dos frases que creo que nos ayudan a equilibrar, decía Alvin Toffler, escritor estadounidense, que hablaba cosas del futuro, que el gran motor del cambio es la tecnología, pero diría yo también otra que decía Albert Einstein, que es el espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología. Y con eso terminaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues ya estamos al final. Ha sido un poco tortuoso este conversatorio, pues en principio por agentes naturales de los cuales no tenemos ningún tipo de control. Pese a ello, ha sido uno de los conversatorios más importantes y más interesantes en los que he tenido la oportunidad de moderar. Me parece que los derechos humanos y los medios digitales ahora mismo se han potenciado o no, eso dependiendo de lo que estemos hablando, según, como ha dicho también la magistrada Adriana Campuzano, y de lo que todavía ni siquiera somos conscientes de los efectos que ha tenido la COVID y los derechos humanos, y hasta qué punto hemos avanzado o retrocedemos. Eso con el tiempo lo veremos, pero ya, como lo mencioné, el tiempo es oro. Agradezco de verdad a la UAM, al GRAM, a la NUYES, a la Asociación de Juezas, que se pudo haber llevado a cabo este evento tan importante que me parece que va a quedar grabado, quedará dentro de la plataforma de la UAM y muy probablemente dentro de la plataforma de la asociación, porque es importante volver a repensar todos estos asuntos sobre los derechos humanos y su relación con los medios digitales. A todos los cibernautas y sobre todo a todos ustedes, muchísimas gracias. Fue un placer poder moderar y estar con ustedes en esta tarde de verano. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos. Encantada. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias. Gracias.